ya tenemos nuestro plugin creado y activado. Ese plugin obviamente genera una nueva entrada de texto que dice texto de meta, ¿ok? Y en nuestra entrada se coloca precisamente ese mismo texto que hemos colocado ahí en nuestro MetaBox. Efectivamente, novatas y novatos, el día de hoy vamos a crear un MetaBox. Un MetaBox es, como su nombre lo indica, es un elemento que se coloca en nuestro contenido y está pegado a ese contenido, ¿ok? Y precisamente en este tutorial vamos a crear un MetaBox. ¿Qué necesitamos hacer para crear nuestro MetaBox? Pues como es un plugin, tenemos que crear nuestro plugin. Vamos a crear una función llamada Add MetaBoxes, en donde precisamente vamos a crear uno o varios MetaBox. Después vamos a crear la función cargar dato, que se va a encargar precisamente de cargar los datos que se haya guardado previamente en el MetaBox. Después creamos la función guardar datos, que como su nombre lo indica, van a guardar los datos de nuestro MetaBox. Y finalmente vamos a crear un filter que va a colocar ese contenido del MetaBox en nuestro contenido para que lo podamos ver, ¿ok? En realidad es algo bastante sencillo. Y pues vámonos a nuestro Visual Studio Code y aquí precisamente vamos a crear un nuevo plugin. Recordemos que los plugins se crean en WP Content Plugins. Aquí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Mi MetaBox. Dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo llamado index.php y aquí vamos a colocar el siguiente contenido. Te recuerdo que todos los códigos te los dejo en la descripción del video, ¿ok? Colocamos todo este código y ahora te lo voy a explicar a detalle. En primer lugar, como te había comentado anteriormente, vamos a crear una función, una acción que se va a ejecutar en el evento Add MetaBoxes, ¿ok? Este evento Add MetaBoxes se ejecuta cuando nosotros cargamos los metadatas de los posts o de las entradas, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro WordPress y damos clic aquí en crear una nueva entrada, en el momento en el que acabe de cargar esta entrada, se cargan los MetaBox, ¿ok? De hecho, en este momento en el que se está cargando la entrada, ¡pum!, entran los MetaBox. Ahora vamos a regresar a nuestro código y lo que le estamos diciendo es que cuando se carguen los MetaBox, vamos a crear una función llamada precisamente agregar MetaBoxes. Validamos que esa función agregar MetaBoxes exista y la creamos, ¿ok? Lo que estamos haciendo ahora es crear un MetaBox. Como te había comentado, podríamos crear varios MetaBox. En primer lugar, a este MetaBox debe de tener un ID. Este texto no se tiene que repetir, es el texto con el que vamos a mandar a llamar posteriormente este MetaBox o este dato, este metadata, ¿ok? Después le colocamos un título para reconocer a ese MetaBox y la función que va a ejecutar ese MetaBox. Y también en dónde se van a mostrar y le vamos a decir que se van a mostrar en los posts o en las publicaciones, ¿ok? Si te das cuenta aquí, como te digo, estamos creando un callback, o sea, la función que se va a ejecutar. Y esa función se llama agregar texto. Como te habrás podido dar cuenta, esa función agregar texto la estamos creando aquí. Y esta función agregar texto lo que está haciendo es crear dibujar un elemento de tipo input text con el nombre texto1, con el ID texto1 y que precisamente va a cargar, va a mostrar en el área del valor, va a mostrar un dato, ¿ok? Esta función llamada cargar dato precisamente la estamos colocando aquí, la cual va a leer los datos. Si te das cuenta, cuando nosotros publicamos una entrada, esa entrada se publica con un ID. Si te das cuenta aquí, le está colocando precisamente un ID que es el 1477. Precisamente aquí vamos a mandar a llamar ese ID y ahorita te voy a mostrar dónde, ¿ok? Primero validamos que la función no exista. Si no existe la función, accedemos a
los datos de nuestro post. Una vez accediendo a los datos de nuestro post en esta parte, vamos a obtener su ID, ¿ok? Obtenemos el ID de ese post y vamos a obtener todos los valores de este post con la función getPostCustom. O sea, vamos a obtener todos los metavalores de nuestro post. Vamos a guardar aquí en values todos esos metavalores y aquí validamos que exista precisamente el metavalue o el valor llamado texto1. Este texto1, ¿de dónde viene? Precisamente viene del nombre de nuestro metabox. ¿Okay? Estamos validando que exista el valor del metabox y si existe este valor de este metabox, lo guardamos en la variable campo. Si no existe, entonces la variable campo se vuelve nula. Bueno, hacemos vacío y finalmente retornamos. Ya sea que retornemos el valor de nuestro metabox o retornemos un valor vacío aquí, ¿ok? Entonces esta función cargar datos lo que va a hacer es que va a retornar el valor del metabox y lo va a colocar precisamente aquí para mostrarse, ¿ok? Ahora vamos a probar estas funciones. Para esto voy a comentar el resto del código. Ahí está. Y ahora vamos a ir a activar nuestro plugin, ¿ok? Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a nuestro escritorio. Vamos a ir a la lista de los plugins que están instalados. Recuerda que una vez que nosotros creamos nuestro plugin en nuestro Visual Studio Code, automáticamente se coloca aquí. De hecho, aquí está mi plugin llamado Metabox. Le vamos a dar clic en activar y como te habrás dado cuenta, este Metabox funciona en los posts, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí a las entradas, que son precisamente los posts, y vamos a crear una nueva entrada, ¿ok? Esta nueva entrada le vamos a llamar mi Metabox, ahí está, y esta entrada va a tener un texto de un lorem ipsum, ahí está, y si te das cuenta, aquí abajo se acaba de agregar una caja de texto que dice agregar texto y precisamente el input del texto. ¿En qué momento creamos esa caja de texto? Aquí precisamente es esta caja de texto que está aquí. Esta caja de texto que está aquí es esta que está acá, ¿ok? Y este texto que aparece aquí que dice agregar texto es precisamente el título que le asignamos aquí. Este título es este de acá, ¿ok? Y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo guardo un texto? Le voy a dar clic aquí en este texto del meta. Ahora le voy a dar clic en publicar. Ahora vamos a dar clic aquí en ver entrada. Vamos hacia abajo y no se está mostrando nada. De hecho, si yo vengo aquí y refresco esta entrada, el texto del meta se borra. ¿Por qué se borra? Porque no lo estamos guardando, ¿ok? Aquí lo único que hemos hecho en estas tres funciones es declarar nuestro metabox, decirle que va a llevar adentro del metabox y si hay datos cargarlos, pero no ha habido datos porque no se han guardado. Entonces vamos a activar estas funciones de acá, ¿ok? Vamos a activar estas dos funciones. De hecho, es más, ¿sabes qué? Nada más vamos a activar esta función. Vamos a activar esta función que precisamente se llama guardar datos, ¿ok? Bueno, guardar post. Y lo que hace guardar post es eso precisamente. Esta acción guardar post la estamos ejecutando o la estamos metiendo cuando se dé clic en Save Post, ¿ok? Save Post se ejecuta no cuando carga un post ni cuando carga WordPress, se ejecuta cuando damos clic aquí en actualizar o en publicar, ¿ok? En cualquiera de los dos se ejecuta esta función. Y lo que ocurre cuando nosotros damos en actualizar o en publicar, lo primero que hace es que evitamos el autoguardado, ¿ok?
vamos a evitar ese autoguardado que lo que hace es que cada X tiempo se está guardando y no lo vamos a ejecutar, ¿ok? Además, vamos a revisar, vamos a validar que el usuario tenga permisos para editar este post. Si es así, seguimos con el procedimiento. Si toda esta función de aquí, que no te voy a explicar a profundidad, se encarga de evitar de validar que el usuario sí tenga permisos. Si el usuario no tiene permisos, se ejecuta el return y ya no deja guardar, ¿ok? Si el usuario sí tuvo permisos, entonces vamos a tomar este dato, ¿ok? Vamos a crear este dato, vamos a llenar este dato con el texto de nuestro post, o sea, con los datos que se hayan enviado en texto 1. Este texto 1 es el que tenemos precisamente aquí, ¿ok? Es este texto que está aquí. Si este texto 1 tiene datos, entonces los vamos a limpiar, los vamos a sanitizar y los vamos a guardar en dato. Una vez colocados ahí ese dato, lo vamos a guardar. Le decimos que vamos a actualizar nuestro post meta con el ID del post. De hecho, aquí esta función guardar post está recibiendo el ID del post. Ese ID del post lo sacamos de aquí, ¿ok? Este ID que está aquí lo estamos recibiendo acá y por acá estamos actualizando los valores, los metas de este post precisamente con ese ID post. Y vamos a guardar en la variable, en la llave texto 1, guardamos ese dato y listo. Ahora voy a refrescar. Vengo aquí de nuevo, refresco para que se actualicen los datos. Bueno, más que para que se actualicen los datos, para que se tomen en cuenta estos cambios. Y ahora voy a agregar un texto del meta, ¿ok? Texto meta. Y ahora damos clic en actualizar. Listo. Ahora refrescamos. Y si te das cuenta, se mantiene el texto de meta, ¿ok? Ahora vamos a hacer que este texto de meta se muestre dentro de precisamente el contenido. Vamos a hacer que se muestre en alguna parte de aquí este texto de nuestro metadato. ¿Cómo logramos eso? Con esta función de acá, que lo que hace es que genera un filtro. Agrega un filtro, de add filter ya lo conocemos, sirve para detectar ciertas partes de nuestro contenido, de nuestro WordPress, y en este caso estamos detectando el contenido, ¿ok? Y entonces vamos a poner un texto, vamos a mandar a llamar la función poner texto, que va a ser precisamente eso. Creamos la función poner texto, recibimos el contenido, vamos a recibir todo este contenido, lo vamos a recibir aquí. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos validando que sea singular. Singular significa que no se encuentra dentro de un ciclo de elementos, ¿ok? Recordemos que los posts pueden mostrarse en una lista de posts, ¿ok? Aquí tenemos varios posts y esos posts, recordemos que se pueden llegar a mostrar dentro del blog. Voy a dar clic aquí en el blog. Y como te digo, recordemos que estas entradas se pueden mostrar en una lista de elementos como aquí, en una lista, o también se podría mostrar uno por uno. Y lo que estamos validando es cuando se muestre uno por uno, ¿okay? Cuando demos clic aquí en mi metabox, en este elemento en particular, se muestre este valor, ¿ok? Y es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a dar clic aquí en el elemento que acabo de crear. Y si te das cuenta, en la entrada que acabo de crear, y si te das cuenta ya dice precisamente, nos está diciendo el campo nuevo, que es esto que estamos colocando aquí. El campo nuevo es el valor que estamos cargando del dato. Acuérdate que esta función cargar dato ya la creamos aquí arriba. Ya la creamos aquí. Y lo que hace es que toma el ID y coloca el valor del metabox y lo estamos colocando
¿ok? Si nosotros nos fuéramos a otra entrada, la cual no le hemos colocado ningún metabox, por ejemplo, este Hello World, no le hemos colocado ningún metabox, pues nos viene vacío, ¿ok? Pero si lo editamos, si editamos esa entrada, nos venimos aquí a este metabox y le vamos a decir, hola mundo, desde el metabox, ¿ok? Damos clic en actualizar y vemos de nuevo esa entrada. Vamos a darle clic aquí para ver la entrada. Ya el nuevo campo dice hola mundo desde metabox, que es lo que hemos colocado aquí. Así de fácil y de sencillo. Y bueno, los metabox a grandes rasgos sirve para colocar texto extra en nuestros posts. Y bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Vamos a seguir trabajando con plugins en los tutoriales posteriores, pero para eso te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para recibir esos tutoriales. Y recuerda, muy importante, el mundo no gira, lo vuelven los programadores. Hasta luego.